Gracias por acompañarnos con los comentarios en La Fuerza de la Verdad. Ciertamente habíamos compartido en el día de hoy dos comentarios que entendíamos eran importantes y ambos relacionados con la disrupción que potencialmente va a representar, yo diría que para el mundo y para el país, el tema de la inteligencia artificial y cómo iba a ser necesaria la nueva reconversión en el mundo empresarial para poder ser competitivos y al mismo tiempo poder tener sobrevivencia. Ustedes saben que las empresas tienen tres objetivos genéricos. Uno de ellos es crecer, que significa vender más unidades de los productos y servicios que se ofrecen. Otro es ser rentables, es decir, no se trata de vender por vender, sino que con el precio se pueda recuperar el costo y además dejar un beneficio para poder crear riquezas. Y sobrevivir, porque de nada sirve hacer un negocio de un día y que ni siquiera se pueda recuperar la inversión. En ese sentido, estos tres objetivos genéricos son fundamentales. También mencionábamos en la mañana de hoy esas estrategias genéricas que plantea Porter cuando se refiere al tema de la ventaja competitiva, y eso de las estrategias genéricas implicaba que una empresa podía intentar ser líder en el mercado por el costo, es decir, ser la empresa que puede fabricar sus productos al mejor costo posible, de manera que su precio también sea el más atractivo en el mercado. La otra alternativa era, olvidándose un poco del tema del costo, la estrategia de diferenciación, donde el atractivo del producto era precisamente las características que el mismo producto le ofrecía en comparación con lo que los demás productos del mercado ofrecen. Esa diferencia sería el atractivo. Y aquí el costo no tendría un impacto tan relevante. Pero en la práctica, y por el tema de la competencia feroz que existe en los mercados, y sobre todo cuando tomamos en cuenta la inminente disrupción que implica la adopción de las prácticas que van a permitir la automatización de los procesos con un cerebro que es la inteligencia artificial, y que estaría necesariamente teniendo un impacto organizacional con un desplazamiento de mano de obra, con una serie de valores agregados desde el punto de vista económico, porque no tratándose de seres humanos los que estarían interactuando, pues no tienen esas necesidades humanas de un permiso, de una parada para ir al baño, de una necesidad fisiológica o de esa necesidad de ir al médico, tomar vacaciones. Están los costos relacionados al salario y una serie de prestaciones que se van agregando al simple hecho de pertenecer a una organización y estar en su nómina. Y va a depender mucho, evidentemente, de las legislaciones que existen en los países. En nuestro caso sabemos que tenemos una serie de normas que van construyendo, por ejemplo, el tema del pasivo laboral, y por eso se mantiene la discusión con el nuevo código laboral que se quiere implementar con el tema de la cesantía. Pero independientemente de esto, ¿verdad?, o bien relacionado específicamente con esa disrupción,
nos adelantamos a tocar estos temas esta mañana sin haber tenido una aproximación a una serie de artículos que se publicaron en el día de hoy en periódicos digitales españoles, porque al parecer en España el tema de la inteligencia artificial y de los impactos que se está ocasionando esa disrupción en el mundo empresarial, pues ha ido avanzando. Por ejemplo, nos llamó la atención el hecho de que se proyecta este titular que nos llamó mucho la atención. Cierres y despidos en España. Sindicatos industriales paran y se movilizan frente al Ministerio de Trabajo. Y entonces, el planteamiento que se estaba haciendo, o que están haciendo estos sindicalistas, es que hay que discutir la nueva industria, lo que significa o significará la nueva industria, porque si no van a continuar las reestructuraciones y los despidos. O sea, estamos hablando del mismo tema. Pero aquí no existe una legislación, ni va a existir una legislación que proteja al trabajador de los despidos. Nosotros sí hemos venido diciendo claramente que hace falta el referéndum. Estamos diciendo claramente, y lo venimos diciendo desde hace ya casi un año, que con el tema de la inteligencia artificial, por ese impacto organizacional que tiene, estaríamos no solo desplazando mano de obra, sino que también eliminando ese valor importante que tiene que ver con la dignidad humana, ya que siempre se ha creído y se ha dicho que el trabajo dignifica al hombre. La pregunta que nos hacíamos era si en lugar de al hombre, el trabajo va a dignificar a los robots o a la inteligencia artificial, porque sabemos que cada vez que se produce una nueva tecnología que impacta los procesos de trabajo, al fin y al cabo, lo que ocurre es un desplazamiento de mano de obra. Vimos también otro artículo que nos da fuerza para estos temas que veníamos precisamente manoseando y que hicimos hoy énfasis. Y es este titular, que solamente el titular te da a ti a entender lo cercano que estábamos al mismo tema que analizamos. Y es que habla de la inteligencia artificial, la economía y el poder global. Y como subtemas de ese gran titular, se habla de las ventajas competitivas que tendrían los países que inviertan en la tecnología y al mismo tiempo planteando claramente que sin productividad por hora, no puede haber crecimiento. Y es importante este concepto último, que sin productividad por hora no puede haber crecimiento. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del crecimiento económico, del Producto Bruto Interno y todo esto. Pero hay que distinguir que no es lo mismo crecer en el mercado como consecuencia de unidades adicionales de venta que crecer en el mercado como consecuencia del incremento de precios. Cuando se producen incrementos de precios, los valores de las ventas se incrementan. Y no solamente se incrementan, sino que también, si esos productos están gravados por el IVA, el impuesto al valor agregado, y en Dominicana, el impuesto a la transferencia de los bienes industrializados y de servicios, el ITEVIS, entonces, aunque no haya unas unidades agregadas, solo por el incremento de precios también, el Estado recibe mayores ingresos por la contribución específica
de este impuesto. Es importante diferenciar ese crecimiento en el mercado en unidades del crecimiento en valor, aunque al final los valores incrementados impactan definitivamente en el flujo de caja que se está teniendo. Fundamentalmente, cuando hacemos esa comparación y nos situamos en las unidades producidas adicionales, producidas y vendidas, siempre vamos a tener presente cuál es la capacidad instalada que tiene la empresa, la industria, porque de repente también pueden existir limitaciones que no permiten agregar unidades adicionales, ya que las máquinas no producen, no tienen la capacidad de una producción por hora mayor. Es por esto que no bastaría con adquirir, por ejemplo, un sistema automatizado, dirigido y orquestado por la inteligencia artificial, si las maquinarias que tenemos no son capaces de producir unidades adicionales. Sí se logra un costo interno menor porque las máquinas no tienen esos elementos del salario ni esos tiempos que las personas utilizan. No necesitan descanso, no necesitan tanto descanso porque habrá que dar mantenimiento en algún momento, pero no necesitan ese tipo de realidades que los seres humanos tenemos en el ambiente laboral, un permiso, unas vacaciones y ese tipo de cosas. La productividad aumenta, pero no puede aumentar tanto por la limitación que las maquinarias tienen en función de la capacidad instalada, y eso es algo que debe estar cuadrado para que esa inversión que se pueda hacer en inteligencia artificial no tenga una primera barrera imposible de vencer si no se pueden agregar unidades adicionales por hora, pues no se relaciona con la rapidez en que las personas hacen el trabajo, o que pudiera el robot o la inteligencia artificial realizarlo si la capacidad instalada no lo permite. Por otro lado, hay un enunciado que a nosotros nos llamó mucho la atención en esas noticias digitales. Dice que la inteligencia artificial es muy potente para los buenos, pero también para los malos. Lo que significa que se puede utilizar para el bien o para el mal. Y evidentemente no estamos aquí hablando necesariamente de diseños especiales que pueden existir, que de repente existen y que en un momento dado pudieran ser armas de destrucción, armas que pudieran quitarle la vida a otros. Ahí están los drones. Y evidentemente ese tipo de artefactos se utilizan en la guerra. Cuando hay una guerra, no importa que sea una metralleta, un misil, o que sea una granada o un cañón, o que se trate de un dron. Al fin y al cabo, el objetivo es el mismo, y es destruir los objetivos de guerra que se pudieran estar teniendo. Ahora, si ese mismo tipo de armamento se utiliza en una sociedad que no está en guerra y se utiliza para hacerle daño a los ciudadanos, a los civiles que no están en guerra, pues entonces estaríamos dándole un mal uso a esas herramientas, a esos armamentos. Pero usted puede coger cualquier invento. Usted puede coger cualquier invento. El bombillo, un invento ya que tiene siglos de haberse hecho. Bueno, la gente se puso feliz cuando comenzó a utilizar la energía eléctrica y el bombillo en lugar de la lámpara humeadora, como le llaman aquí en el campo. Pero resulta que yo puedo tener luz para iluminar una actividad buena
pero también puedo tener luz para iluminar una actividad que se está desarrollando para hacer daño. Porque al fin y al cabo necesitamos poder ver lo que estamos haciendo, ya sea lo bueno o lo malo. Y en ese sentido podría ser un poco satanizar el tema de la inteligencia artificial, porque podemos ir caminando de invento en invento. Cuando se inventó la pólvora, la dinamita, se entendía que la parte positiva que eso tenía era que podía permitir el desarrollo del transporte interno al hacer roturas mediante las explosiones y dividir, abrir caminos, hacer huecos para poder realizar trabajos mineros y cosas así. Pero se utiliza para la guerra, se utiliza para destruir propiedades, para destruir seres humanos. Es decir, que se utiliza para el bien y para el mal. La inteligencia artificial no va a escapar de esto. Usted puede hacer una consulta, incluso usted no le va a preguntar a la inteligencia artificial cómo yo puedo matar a una persona y no dejar rastro. Estoy poniendo un ejemplo. Probablemente usted consiga la respuesta, pero quizás usted tenga que preguntar esa misma pregunta sin mencionar la palabra matar, y mucho menos decir que usted va a utilizar la respuesta para hacerle daño a alguien. Si acaso la inteligencia artificial no le da la respuesta cuando usted hace preguntas de este tipo. Yo me sorprendí hace varios días porque había escrito un artículo y le preguntaba, le había pedido a la inteligencia artificial para corregir ese texto. Pero el texto mismo hablaba de una serie de temas que quizás desde el punto de vista estratégico, esa inteligencia artificial estaba programada para decir que no podía hablar de eso. Y así me lo dijo. ¿Qué pasó? Yo le tuve que decir en esa conversación que tuve que yo no le estaba pidiendo que me corrigiera el contenido, sino que me corrigiera los errores gramaticales que podía tener, y que no quería que me modificara el contenido del texto que yo había escrito. El tema se relacionaba con los problemas fronterizos entre República Dominicana y Haití, y esa inteligencia no quería tocar ese tema. Pero ¿qué ocurrió cuando yo les ratifiqué que yo no pretendía que me diera una opinión o un consejo, sino que me corrigiera el texto desde el punto de vista gramatical? Pues lo hizo y se acabó. Eso no significa que ellos o que esa inteligencia artificial iba a estar de acuerdo con el contenido, pero si me estaba asistiendo en una corrección de texto, hizo lo que tenía que hacer, y era colocar los puntos, los signos de puntuación que faltaran, una coma, un punto y aparte, un acento, una separación de párrafos, porque habían párrafos que habían salido muy largos, y punto. Ahí quedó el texto, el contenido intacto, pero con todos los errores gramaticales corregidos. Hay algo también que a mí me llamó la atención, porque realmente no tenía conocimiento de lo que se buscaba con esto, aunque yo creo que conociendo las trampas que muchas veces hacemos, pudiera tener una razón diferente, un para qué distinto a lo que se está sugiriendo en este titular, que me llamó la atención, que plantea el tema de la reducción de la jornada de trabajo y qué las empresas pueden hacer para impulsar la desconexión digital.
Parecería que por el hecho de reducir la jornada de trabajo, como se ha estado debatiendo, y hay países que han avanzado en esto, que tienen legislaciones ahí a punto de mate para arrancar el año 2025 con la semana recortada, pero están hablando aquí de la desconexión digital. Parecería que por tener tanto tiempo trabajando dentro de una empresa y porque casi todo se hace utilizando las herramientas digitales, pues esto podría estar ocasionando problemas de salud en la gente, o quizá hábitos que después no pueden ser corregidos. Pero a mí no me parece que si la persona tiene un día menos de trabajo, va a estar realmente desconectado. ¿Por qué? Porque va a estar en su casa, donde quiera que esté, va a seguir conectado, ya sea en su tableta, en su móvil, en su propia computadora personal, en su casa, donde quiera que esté. Lamentablemente, el mundo digital no va a dejar de producir, y la gente se va a seguir comunicando y enterando de cosas y utilizando herramientas, incluso la misma televisión, el telecable y cosas así. Todo eso es digital, y aunque usted esté en su casa, usted está expuesto a todo lo relacionado con el mundo digital. Eso es independientemente a que usted esté de vacaciones o que usted tenga un día menos de trabajo en la semana laboral. Por lo que yo pienso que realmente el reducir un día y hasta 2 días a la semana laboral, lo que está es abriendo el terreno, suavizando el terreno, para cuando venga la oleada fuerte del impacto de la inteligencia artificial y los procesos automatizados, ya las personas estén menos en el campo, en el ambiente laboral, y haya un duelo mucho menor, porque evidentemente personas que han trabajado juntas mucho tiempo se acostumbran, se tienen cariño, y cuando se enteran que tienen una nómina con un 30, 40% menos, eso produce una ansiedad, eso produce estrés, eso produce dolor. Y entonces yo digo que todo este tema del teletrabajo, de la reducción de la jornada laboral, y en nuestro país el mismo proceso de eliminación de la cesantía, que está ahí parado el juego, se relaciona con todos estos temas que a la larga no, yo diría que a mediano plazo por lo menos, 2 o 3 años más, la mayoría de las empresas van a estar, sobre todo las grandes y medianas, van a haber adoptado procesos relacionados con la inteligencia artificial, y se va a producir un impacto en sus nóminas. Por lo tanto, menos personas estarán trabajando en los ambientes laborales. Una noticia interesante que vimos relacionada con este tema es que se ha creado un laboratorio. Se dice que es el primer laboratorio virtual con IA donde los robots son científicos y estarían tratando enfermedades en tiempo récord. Fíjense que hay muchas cosas que son positivas en estos temas, pero la parte laboral es la parte más delicada en este proceso, y por eso esta mañana decíamos, y de hecho escribimos un artículo que estamos dándole forma, donde planteábamos que a largo plazo se iba a producir una confrontación, porque la sobrevivencia del hombre es instintiva y el hombre no va a perecer frente a un robot ni frente a una máquina, y hará lo que tenga que hacer para sobrevivir. Gracias, señores, por acompañarnos con este comentario en la fuerza de la verdad. Y no se olvide, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal y haz el bien,
Busca la paz y síguela. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por acompañarnos en el día de hoy con estos comentarios en la fuerza de la verdad.